Después de terminar la construcción de la pila o las pilas, se procede a la construcción de la superestructura del puente mediante el sistema de voladizos sucesivos. Esto se hace a través de dovelas construidas in situ o prefabricadas. A continuación se muestran los aspectos fundamentales de su análisis y diseño. Materiales y equipos. Concreto. Para la construcción de las dovelas se debe utilizar un concreto con una resistencia a la compresión mayor o igual a 35 megapascales y con un módulo de elasticidad que especifica la norma. De igual forma, hay posibilidades de que se implementen concretos de alto desempeño, aunque estos requieran una mayor atención en su fabricación e implementación. En algunas obras las empresas constructoras tienen su propia planta de concreto y otras utilizan el servicio de empresas productoras de cemento, tales como Cemex, Argos, Holcim, etc. A continuación se mostrarán unos videos en los cuales se podrá observar cómo es la experiencia que tienen diferentes obras con relación a la utilización del concreto. Una de ellos es el caso de los puentes en el kilómetro 120 vía Bogotá-Girardot, en el que el grupo de la materia de puentes de la Pontificia Universidad Javeriana realizó una visita técnica académica en el 2012. Dicha obra tuvo el acompañamiento del ingeniero Lisandro Pérez, que era el director de obra y quien explicó cada uno de los procesos de construcción de este puente en voladizos sucesivos, el cual ya está construido como se observa a continuación. En la visita de dicha obra, el estudiante y ahora ingeniero javeriano Daniel Vega realizó un video que incluye información del proceso constructivo y que puede encontrarse en el canal de YouTube llamado Ingeniería de Puentes POJ. En esta sección del video el ingeniero explicó el concreto que utilizaron en la obra, del cual comentó lo siguiente. Igual llevamos control de gasto, que quería decirles que nosotros tenemos un poquito de producción ahora, pero también compramos un poquito de mezclado. Parece que tenemos problemas con la planta concreta. Entonces, ¿por qué tenemos preferiblemente concreto producción ahora? Porque ahí podemos acondicionar la mezcla a nuestras necesidades. Tenemos mayores periodos de manejabilidad del concreto. Un concreto que me viene de una planta que está 3 horas de aquí o a 2 horas, ya el concreto viene por 2 horas de trayecto. Cuando llegue aquí tengo al menos una hora y media de manejabilidad concreto. Estoy muy presionado que no me pase nada, porque si no está de concreto me empiezo a aguar. ¿Okay? Mientras que aquí con mi planta de puesta en obra yo puedo tener manejabilidad de 3 horas de concreto. Un concreto que a las 3 horas que se ayuda ahí, lo tengo ahí y el concreto se hace más. Igual pues nosotros manejamos clasificantes y los clasificantes, todo hay. Eso tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los contras? Buena manejabilidad, pero al día siguiente o terminar la fundida se dispara el fraguado del concreto, pero impresionantemente. Otra obra es la construcción del puente La Somadera de la avenida 34 en Medellín, cuyo concreto lo suministró la empresa Argos. De esta obra, Argos realizó un video donde se muestra cómo es el proceso constructivo de un puente en voladizos sucesivos, y se puede encontrar en el canal de YouTube Argos Luz Verde. En dicho video se presenta la forma como se suministra el concreto y se ponen elementos de la dovela, losa inferior, muros y losa superior, así como también la experiencia del ingeniero residente Hugo Castellón Uribe, el cual comenta las capacidades del concreto utilizado y el control del concreto en la obra. Con la formaleta, el acero, los niveles y los ductos de los cables instalados, estamos preparados para la colocación del concreto, que se empieza por la losa inferior. Una vez terminada la losa inferior, se continúa con los muros y losa superior hasta cubrir con concreto los 3.8 mililitros de la primera dovela.
Mi nombre es Hugo Castrillón Uribe, soy ingeniero residente del puente La Asomadera de la línea 34. Argos provee para esta obra la totalidad del concreto para su construcción, 3.400 metros cúbicos aproximadamente, con concretos de 21 megapascales para las cimentaciones, de 28 megapascales para las columnas y de 35 megapascales para la superestructura. La calidad del concreto Argos es controlada tanto en el laboratorio de la obra como en el laboratorio de la planta de Argos para cada uno de los vaciados que se realizan en la obra. Acero pasivo y activo. El acero de refuerzo, y llamado por algunos ingenieros acero pasivo, es el conformado por barras longitudinales u transversales, los cuales tendrán una resistencia mínima de 420 megapascales. Deben cumplir con las especificaciones estipuladas en la NTC 2289 relacionadas con material, fabricación, requisitos y propiedades. Estos refuerzos se colocan en las armas, aletas inferiores y superiores, losa, andenes, etc. Para el acero de preesforzado, denominado por algunos ingenieros acero activo, se hace la utilización de torones, los cuales se encuentran conformados por un alambre central y alambres exteriores enlazados helicoidalmente, los cuales pueden o no estar encauchetados, pudiéndose encontrar resistencias a la fracción FPU de 1726 megapascales para el grado 250 y 1800 megapascales para el grado 270, con módulo de resistencia EP de 197 gigapascales. Los parámetros de resistencia son suministrados con base a las SP14 y en tablas como se observa en la imagen. De igual forma, BSL, con sucursal en Colombia, ha utilizado torones de 7 alambres de baja relajación con una carga de rotura de 1860 megapascales, diámetro de 15.24 milímetros y módulo de Young de 195.000 megapascales. Ductos. Los ductos para los torones pueden ser metálicos o en polietileno, en especial para zonas con altos efectos de corrosión, los cuales tienen que ser rígidos o semirrígidos, con espesores de entre 0.28 y 0.32 milímetros. Su diámetro interno debe ser mínimo 6.35 milímetros mayor al diámetro nominal del torón, y para múltiples torones no menos de 2 veces el área neta del acero de preesfuerzo. Los ductos son soportados en varilla de acero, de forma que se pueda seguir el trazado del cable. Tiene resaltes para que haya una mejor adherencia entre los torones, la lechada y el concreto. Copla para ducto. Las coplas para ductos son elementos del mismo material de los ductos, el cual tiene un diámetro mayor al ducto utilizado, y su función es permitir la conexión entre los ductos a medida que se va construyendo las dovelas. Son enroscados y sellados con cinta aislante para que queden fijos y no haya fugas de la correspondiente lechada. Tubo de ventilación. Está conformado por una sección de manguera PET, el cual se utiliza como punto de purga de aire cuando se realiza la inyección del ducto. Esta se conecta en la parte superior mediante una tobera de inyección. El tubo tiene que quedar 30 centímetros por encima del concreto. Lechada de inyección. La lechada de inyección es conformada por cemento y agua o cemento, agua y aditivos, el cual tendrá una resistencia de 30 megapascales y una relación agua-cemento de 0.45. La lechada debe cumplir con unos requisitos como son fluidez, densidad, resistencia, expansión y exudación. La empresa BSL Colombia utiliza una máquina eléctrica la cual permite la correcta homogeneización de la lechada y la inyección en los cables instalados en los ductos de posicionamiento, constituido por un tanque de mezclado el cual se prepara la lechada y en una bomba de tornillo por medio de la cual se inyecta la lechada al ducto. En la figura se muestra una máquina de inyección de lechada tomada como referencia. Máquina lanzadora de cable PT. Es un equipo cuya función es impulsar los cables, los cuales están conectados en un dispensador por los ductos, para realizar después el postensionamiento. BSL Colombia utiliza una máquina lanzadora la cual tiene una velocidad de salida de cable de entre 2.8 a 5.6 metros por segundo.
Anclajes. Los anclajes son elementos que van en los extremos de los cables y desde los cuales se realiza el tensado de los mismos. Existen diferentes tipos de anclajes, su escogencia dependerá de los requerimientos al momento de realizar el tensionamiento de los torones. Pueden ser pasivos, que se oponen a las fuerzas de tensionamiento, y los activos, por los que se administra fuerza a los cables. Así como se explicó anteriormente en la visita técnica realizada a los puentes en el kilómetro 120 vía Bogotá-Girardot, el ingeniero director de obra comentó sobre los anclajes utilizados en esta obra. Estos puntos que nosotros vemos son anclajes activos, ¿verdad? Esos anclajes activos, hay anclajes activos y anclajes pasivos, ¿no? Cuando el cable es demasiado corto, hay un anclaje activo y no pasivo. ¿Eso qué quiere decir? El cable pues tiene que venir al lado de un solo lado, y no de los dos lados. ¿Cuándo se habla de los dos lados? Cuando los cables son demasiado extensos, demasiado largos, y cuando los cables tienen demasiada trayectoria. Datos. Son los elementos encargados de realizar el tensionamiento de los torones de preesfuerzo y se conectan a estos después de colocar el anclaje, ejerciendo presión a los torones sin que estos pasen los límites de deformación. Estos pueden ser de agarre trasero o delantero y dependerá de la marca y preferencia. En la foto se observa un gato en uno de los puentes envoladizos sucesivos de la vía Bogotá-Villavicencio. Cuñas. Son piezas en forma de cono cuya función es morder los torones bloqueando los cables y sostener el tensionamiento producido en estos. Las cuñas pasan por un proceso de templado con el fin de adquirir una mayor dureza y evitar el deslizamiento de los torones. En la visita a los puentes vía Bogotá-Girardot con el grupo de la materia de puentes de la Pontificia Universidad Javeriana, el ingeniero director de obra comentó sobre las cuñas utilizadas en esta obra. Por aquí entró el cable, ¿no? Entonces cuando el cable entra, la cuña penetra, ¿no? Ya queda asegurado el cable. Eso no se sale de ahí por nada del mundo. Manómetro de tensado. La empresa BCL Colombia utiliza un manómetro para el cómputo de las fuerzas de tensión de cada cable, que es un dial conectado al sistema hidráulico donde se puede leer la presión del sistema. El manómetro de tensado debe tener al menos 100 milímetros de diámetro, ser capaz de leer un máximo de 600 bares y estar gradado cada 10 bares. Evaluación y combinaciones de carga. Hay un grupo de cargas estipulados por la norma para la construcción y otros para el diseño. Para la etapa de construcción se pueden encontrar las siguientes cargas. Etapa de construcción. Servicio. Carga muerta de C y de W, la cual comprende el peso propio de los elementos estructurales de C y el peso propio de la carpeta de rodamiento de W. Carga viva, tal como la carga vehicular del camión de diseño, el cual es espaciada 4.3 metros y 9 metros, con una carga total de 360 kN. La de tablet de diseño, la cual es de 125 kN, separado a 1.2 metros entre sí. De igual forma, la carga del carril de 10.3 kN, normalmente distribuida. Viento, la cual se divide en presión del viento sobre la estructura y la presión de viento sobre los vehículos, donde se debe tener en cuenta la localización entre otros aspectos. Otras cargas a tomar en cuenta son las fuerzas de frenado, la fuerza centrífuga, etc. Sismo. Es necesario determinar el espectro de diseño sísmico según la norma colombiana de diseño de puentes SP14, la cual considera los siguientes aspectos: valores de PGA, aceleración pico horizontal del terreno, el tipo de perfil del suelo, el cual puede ir del A al F, de acuerdo a los criterios para cada tipo, el factor de sitio, así como el coeficiente elástico de respuesta sísmica. De igual forma se puede realizar un estudio de efectos sísmicos locales, esto de acuerdo a un estudio geológico previsto y del cual se habló en el módulo de pilas. Para elementos segmentados, la norma establece las siguientes combinaciones y factores de carga constructivas como se observa en la siguiente tabla. Redimensionamiento de la viga cajón.
Las secciones cajón para un puente construido en voladizos sucesivos está conformado por una losa superior, una losa inferior y las almas, que pueden ser rectas o inclinadas. Algunas de las ventajas de las vigas cajón, que son la tipología principal de los voladizos sucesivos, son: su losa superior e inferior la convierte en una sección adecuada para soportar momentos vectores importantes positivos y negativos. Tiene una gran rigidez de torsión debido a que se trata de una sección cerrada, con lo cual está preparada para soportar cargas excéntricas. Su rigidez transversal permite que las paredes puedan ser esbeltas. Tiene un radio de giro que le permite tener un rendimiento adecuado para el press forzado. En el contexto europeo, el predimensionamiento de la viga cajón se basa en las siguientes relaciones. La relación entre el canto y la luz para secciones de canto variable es sobre la pila 1/18 hasta 1/22, y en el centro del vano y estribos desde 1/44 hasta 1/55. Ancho de losa superior menor a 20 centímetros, longitud de las aletas menor a 3.5 metros. Para vigas cajón, de acuerdo a las SP14, en la sección 4, el ancho efectivo de la aleta se puede asumir igual al ancho físico, si B es menor o igual a 0.1 LI y B menor o igual a 0.3 D sub 0, donde D sub 0 es la profundidad de la superestructura y L sub I es la luz de diseño. Los espesores de la aleta superior e inferior no deben ser menor a un 30avo de la longitud libre entre almas o acartelamientos y 225 milímetros en zonas de anclaje si se utiliza poste tensado transversal para la aleta superior. Los espesores de la aleta superior e inferior no deben ser menor a un 30avo de la longitud libre entre almas o acartelamientos y 225 milímetros en zonas de anclaje si se utiliza poste tensado transversal para la aleta superior. El espesor mínimo de las almas será de acuerdo a los siguientes criterios: almas sin torones de postensionamiento longitudinal o vertical 200 milímetros, almas con torones de postensionamiento longitudinal o vertical 300 milímetros, almas sin torones de postensionamiento longitudinal y vertical 375 milímetros. La altura de la sección de la viga inicial será entre L/16 y L/20 y variará en forma parabólica hasta el centro de la luz, donde tendrá dimensiones entre L/40 y L/50. De igual forma, se tomará en cuenta los criterios del diseñador: geometría general del puente, perfil del terreno, obstáculos a cruzar, fallas geológicas si las hay, proceso constructivo, etc. Cables, definición y conceptos. Existen diferentes definiciones de press forzado, que es un sistema aplicable a diferentes tipos de estructuras, como también a los puentes. Este consiste en el desarrollo de esfuerzos permanentes en el elemento, con el fin de mejorar su comportamiento, es decir, que el concreto en cada una de sus etapas de construcción, incluyendo cuando el puente se pone en servicio, tenga esfuerzos bajos o nulos de tensión, y que cumpla con los admisibles a compresión. La ASI, American Concrete Institute, define el concreto press forzado de la siguiente forma: concreto en el cual han sido introducidos esfuerzos internos de gran magnitud y distribución de los esfuerzos resultantes de las cargas externas dadas, y se equilibran hasta un grado deseado. El press forzado se puede clasificar de diferentes formas. Una de ellas es la siguiente: pretensado, que consiste en realizar el tensionamiento del acero antes de fundir en concreto. Este método generalmente se realiza en elementos prefabricados. Postensado, en el cual primero se funde el concreto y después se tensiona. Esto se realiza mediante el uso de gatos hidráulicos que transmiten los esfuerzos mediante el anclaje. Se hará una descripción más detallada de este proceso en este módulo y en la parte del proceso constructivo. Pérdidas del preesfuerzo: instantáneas T igual a 0 y relógicas T igual a infinito. Diagramas de tensionamiento. Para la construcción de los diagramas de tensionamiento de cada cable es necesaria la estimación de las pérdidas, que pueden ser instantáneas o diferidas. Entre las pérdidas instantáneas se puede encontrar lo que es el acortamiento elástico del concreto, que para el caso de elementos postensados, si solo hay un cable, la pérdida es 0, pero si son varios cables, al tensionar un cable, los que ya fueron tensionados pierden tensión, debido a que el concreto se acorta, así como los cables anclados, para lo cual lo más recomendable es realizar un retensionamiento. Otros son las pérdidas por fricción, las cuales se presentan por el rozamiento entre los cables del ducto y que se originan por el trazado del cable.
identificado como new, pérdida por variación del ángulo, y la ondulación involuntaria cuyo valor es K, pérdida por unidad de longitud. Lo más aconsejable es obtener estos valores a través de los proveedores. De esta forma, el contratista podrá suministrar la cantidad de preesforzado necesario, tomando en cuenta que si los valores de K y new son muy grandes, se pondrá más tensionamiento, pero si son bajos y confiables, se colocará menos tensionamiento. Las pérdidas por penetración de cuña solo aplican para estructuras de más de 18 metros y que utilicen anclajes de cuña. Se debe tener en cuenta que el proveedor de tensionamiento debe garantizar un valor aceptable de penetración, el cual no debe ser mayor a 6 milímetros. En las pérdidas diferidas se pueden encontrar la retracción del fraguado y flujo plástico, el cual depende del medio ambiente, las dimensiones de la sección, composición del concreto y la temperatura, entre otros. Estos factores producen fisuraciones prematuras en el concreto debido a que el acero genera tracciones internas. Con la determinación de las pérdidas, como se menciona anteriormente, se puede realizar un diagrama de tensionamiento, donde se puede identificar cómo es el comportamiento de los torones en un tiempo t igual a 0, instantáneas, y t igual a infinito, diferidas. Revisión de esfuerzos. De acuerdo a la CCP14 y la AASHTO LRFD, establecen que para concreto preesforzado, el límite para los esfuerzos de compresión, que incluyen puentes construidos por segmentos, es de 0.6 fc sub i. Asimismo, los esfuerzos de atracción se tomarán en cuenta de acuerdo a lo explicado en la tabla 5.9.4.1.21. Los límites de esfuerzos a compresión después de las pérdidas para elementos segmentados es de 0.45 f sub c. La sumatoria del esfuerzo efectivo, cargas permanentes y transitorias, entre otras, será de 0.6 FW f sub c. Los límites de tracción después de las pérdidas serán en relación a la tabla 5.9.4.2.21. Se deben revisar los esfuerzos actuantes en cada una de las etapas de construcción de las dovelas en doveladizos sucesivos, los cuales no deben sobrepasar los admisibles explicados anteriormente. Para entender ese tema, se explica a continuación la revisión de esfuerzos que se debe hacer cuando se está construyendo las primeras dovelas en cada lado. Después de que está construida la dovela 0, cuyo procedimiento se explica en la parte 2 de este trabajo, se instalan los carros de avance. Mediante estos carros de avance se instalan los refuerzos pasivos y activos, como también la formaleta para fundir cada una de las dovelas. Después que el concreto de las dovelas haya logrado la resistencia establecida en el diseño, se procede al tensionamiento. Eso se realiza en la losa superior del tablero, con el fin de contrarrestar los momentos negativos producidos por la estructura durante su construcción, generados por el peso propio y sobrecargas, las cuales actúan por acción de la gravedad. Esto puede generar esfuerzos de compresión en la fibra superior y de tensión en la fibra inferior, lo cual depende del diseño. Pueden haber diseños que dejan para esta etapa que las dos fibras queden a compresión. Para realizar estos cálculos es necesario conocer el área y módulo de sección de la viga cajón, la excentricidad de los cables, la distancia entre el centro de gravedad de los cables y el eje neutro, la fuerza del cable con las pérdidas instantáneas. En los dos casos, con ese tensionamiento, la fibra superior queda con un esfuerzo de compresión remanente menor al admisible, disponible para cuando se generen los esfuerzos a tensión en este mismo punto, producto de las siguientes etapas: peso propio, etc. Después de este tensionamiento se mueven los carros de avance y el tablero debe asumir los esfuerzos generados por su peso propio, cargas de construcción antes explicadas en el módulo, así como los carros de avance. Estos generan esfuerzos especialmente de tensión en la fibra superior de la viga cajón, producto del momento negativo, los cuales se suman algebraicamente con los esfuerzos que resulten producto del tensionamiento antes explicado, los cuales deben ser menores a los admisibles. Después de este tensionamiento se mueven los carros de avance, y el tablero debe asumir los esfuerzos generados por su peso propio, cargas de construcción antes explicadas en este módulo, tales como sobrecarga, maquinaria, entre otros, y los carros de avance. Estos generan esfuerzos especialmente de tensión en la fibra superior de la viga cajón, producto del momento negativo, los cuales se suman algebraicamente con los esfuerzos que resultan producto del tensionamiento antes explicado, los cuales deben ser menores a los admisibles.
La revisión de esfuerzos se sigue realizando de la misma forma para las siguientes dovelas, construidas en forma sucesiva, teniendo en cuenta que habrá un aumento del momento negativo en la zona de la pila comparado con la fase anterior y del correspondiente tensionamiento, garantizando que los esfuerzos finales acumulados no superen los admisibles, como se muestra en la siguiente figura, donde solamente está presente la construcción de la dovela de cierre y en donde se ve en planta la forma como es el press forzado. Después de terminada cada una de las dovelas, en la parte central de este tipo de puente se debe construir una dovela de cierre, que tiene la función de darle continuidad del puente, uniendo los tramos provenientes de cada una de las pilas. En esa parte se instalan cables en la parte inferior mediante anclajes construidos previamente en concreto. Se hace un tensionamiento de continuidad uniendo todos los voladizos para que se comporten como una viga continua y puedan absorber las cargas de uso. Esto hace que se presente una inversión de esfuerzos. Para tener relación con esta tesis se presentan algunos aspectos del trabajo de grado desarrollado por María Luisa Nancú, titulado para la Universidad de Sevilla, España, como Metodología para el análisis y dimensionamiento de puentes construidos evolutivamente mediante avance por voladizos sucesivos. Se desarrolló un modelo estructural de un puente en voladizos sucesivos en el programa MIDAS-CIVIL. En este modelo se evalúan los esfuerzos que se generan en la construcción de las dovelas en forma sucesiva a partir de la pila hasta llegar a los estribos, y la otra que termina a través de una dovela de cierre. A continuación se muestra la secuencia de construcción de las dovelas en el modelo estructural. De dicha tesis se tienen algunas conclusiones, que son aplicables a Colombia y Latinoamérica, porque realmente los criterios y la filosofía de dicho tipo de puente fue inicialmente concebido en Europa. Se realiza el press forzado en la losa superior de las dovelas para resistir los momentos negativos que se dan en las fases de construcción de las dovelas, mientras que el press forzado inferior se realiza para contrarrestar los momentos positivos que tendrán lugar cuando ya está en servicio. Se observa que los esfuerzos aumentan en las fases de construcción por el aumento del press forzado. Asimismo, los cortantes van creciendo lentamente hasta llegar a los estribos. Como tal, los cortantes verticales son resultado de las cargas verticales, sobrecarga de uso, el carro de avance, peso del concreto, carga muertas, etc. Se realizan comprobaciones de los estados límite de servicio con el fin de ajustar el refuerzo activo de tal forma que no se produzcan tracciones en el tablero. Se busca evitar generar tracciones, ya que estas pueden ocasionar la apertura de las juntas entre dovelas, exponiendo el refuerzo activo al aire y la humedad exterior. Resistencia última. Después de hacer la revisión de esfuerzos en cada etapa de construcción, incluyendo el control geométrico de deformaciones verticales que se explica en el siguiente módulo de esta tesis, el diseñador procede a hacer la revisión de flexión por resistencia última. Para ello, la norma establece que la resistencia de elementos en concreto se debe basar en las condiciones de equilibrio y compatibilidad de deformaciones, con los factores de resistencia que para el caso del concreto preesforzado será de 1. Asimismo, algunas suposiciones como: en elementos preesforzados totalmente adheridos, la deformación unitaria es directamente proporcional a la distancia del eje neutro. Si el concreto no está confinado, la deformación máxima utilizable en la fibra externa de compresión no debe ser mayor a 0.003, y si es confinado, la deformación máxima puede ser mayor a 0.003. Se desprecia la resistencia de tracción del concreto. Con el apoyo del modelo estructural se deben determinar los momentos generados en la estructura cuando es una estructura continua. Se revisan los momentos positivos en la parte inferior de cada una de las luces y los negativos en la parte superior de la pila para las diferentes combinaciones de carga última que recomienda la norma, resistencia 1 y resistencia 2, etc., lo cual deben ser menores al momento resistente en cada punto. Para la determinación de la resistencia nominal resistente se deben tener en cuenta algunos de los siguientes aspectos: el área del acero de preesfuerzo, la distancia de la fibra externa de compresión hasta el centro de los tornillos de preesfuerzo, el área del refuerzo no preesforzado a tracción, la resistencia del concreto a compresión a los 28 días, el ancho del alma, ancho de la cara a compresión del miembro, entre otros. Cortante, torsión y flexión. Después de revisar los estados de servicio y resistencia a última flexión, se debe hacer la evaluación del estado límite de cortante y torsión de las almas de la viga cajón, también cortante y flexión de la losa superior con los correspondientes voladizos y la losa inferior.
El cortante actuante para estas secciones está compuesto por dos partes. Uno es el cortante puro y el otro es el generado por la torsión que generan las cargas excéntricas sobre el puente. En las siguientes fotos se presentan algunas grietas típicas de cortante de vigas de concreto reforzado o preesforzado, que a veces son combinadas con los efectos de torsión. La resistencia cortante y torsión en ese tipo de secciones las asume las dos almas de la viga cajón, lo cual depende de la resistencia a compresión del concreto, como también el refuerzo transversal y longitudinal que se instala en las dos almas. En los siguientes esquemas se presentan los refuerzos que tienen las almas, la losa superior y la losa inferior. Losa superior. Losa inferior. La resistencia nominal a cortante depende del aporte del concreto y el acero de refuerzo en las almas. Para la resistencia del concreto se debe seleccionar el menor valor entre BCW, resistencia nominal de cortante proporcionado por el concreto cuando las grietas inclinadas resultan de la combinación de cortante y momento, BCI, resistencia nominal de cortante proporcionada por el concreto cuando las grietas inclinadas que resultan de tracciones excesivas en el alma. La resistencia nominal a torsión se puede determinar con base a parámetros especificados en la norma de puentes, tales como el ángulo de la grieta, el área encerrada por la trayectoria de flujo de cortante, así como el área total del refuerzo transversal a torsión entre almas exteriores. La norma establece que para puentes con vigas cajón pretensadas segmentales en concreto, el área mínima de refuerzo transversal de cortante en el alma no debe ser menor que el equivalente de 6 barras número 4, grado 60 por metro de longitud. Redistribución de momentos por geología y temperatura. Se debe colocar el acero de refuerzo por retracción y temperatura en la superficie de concreto. El tipo de refuerzo a utilizar puede ser mediante barras, mallas de acero soldada o torones de preesforzado. Adicionalmente, por dichos puentes se puede hacer la revisión de la redistribución de momentos por los efectos geológicos, cuando se construye la dovela de cierre y solamente la estructura queda continua para la carga viva. También los esfuerzos adicionales por los cambios de temperatura en la parte superior e inferior de la viga cajón se deben tener en cuenta para el correspondiente diseño, empleando las especificaciones de la norma y la experiencia del ingeniero diseñador. Planos, cuadro de tensionamiento. Determinados todos los aspectos relacionados al diseño, se procede a realizar los correspondientes planos, donde se indicarán los detalles del refuerzo de las dovelas, alzados de tensionamiento, entre otros. Se hace un especial agradecimiento a la empresa BSL por su colaboración al suministrar material de estudio que permitió el adecuado desarrollo de este módulo, así como del posterior módulo de construcción. La anterior información se basó en las siguientes referencias.